En mi caso, Aléjate de mí. Me costó 5 minutos escribirla. Hola a todos y bienvenidos a Acordes Inmortales. Hoy vamos a sumergirnos en la historia detrás de Aléjate de mí de Camila. Sorprendentemente, a Mario Dom solo le tomó 5 minutos componer esta emotiva canción. ¿Pero qué secretos se esconden detrás de su rotundo éxito? Descúbranlo conmigo en este nuevo capítulo de nuestro canal, donde la música y las emociones nunca mueren. Aléjate de mí, escapa, vete, ya no debo verte. Aléjate de mí, compuesta y producida por Mario Dom, es una emotiva balada pop rock de Camila. Esta nos llegó por primera vez el 3 de mayo del 2010, como el segundo sencillo de su segundo álbum, Déjate amar, lanzado por Sony Music Latin. Han pasado ya 13 años desde ese momento. A lo largo de estos años, la canción no solo ha capturado corazones, sino que también ha acumulado más de 512 millones de reproducciones en YouTube y sigue contando. La creación de Aléjate de mí es una historia tan intensa como sus letras, compuesta por Mario Dom, el alma creativa detrás de Camila. Esta canción surge de experiencias personales profundamente emotivas relacionadas con el amor, el desamor y la dolorosa verdad de las relaciones. Mario nos cuenta que Aléjate de mí fue inspirada por su propia relación con la cantante Yuridia, marcando un periodo crítico donde la realidad de sus emociones se volvió canción. En un giro que podría ser sacado de una novela, Mario y Yuridia estaban a punto de casarse cuando la relación terminó abruptamente. Rumores de infidelidad circularon y Mario, en un acto de valentía y honestidad, admitió su error. Aléjate de mí nació como un acto de arrepentimiento, una confesión musical donde el protagonista reconoce sus defectos y el dolor que podría causar. La luz ya no alcanza. Sabemos que Yuridia, la expareja de Mario Dom, es una muy talentosa cantante que se hizo famosa tras su paso por la academia en el 2005. Yuridia, conocida por éxitos como Ya te olvidé Ya te olvidé. y Amigos no por favor, imaginen el escenario. Estamos en el set de La Voz Azteca y Aléjate de mí comienza a sonar. Yuridia, que estaba a punto de casarse con Mario antes de que su relación terminara entre rumores de infidelidad, escucha las palabras que Mario compuso en un momento de profunda introspección personal. Su reacción fue una mezcla de emoción e incredulidad, un testimonio silencioso de los recuerdos y sentimientos que la canción evocaba. Aunque Yuridia no dijo nada al respecto públicamente, quienes estaban presentes pudieron ver claramente el impacto emocional que la canción tuvo en ella. La luz ya no alcanza. En una entrevista reveladora, Mario Dom compartió que Aléjate de mí fue una de esas raras joyas que surgió en apenas 5 minutos. Esta increíble rapidez de composición demuestra no solo su habilidad innata como músico, sino también su profunda conexión con las emociones que evoca la canción, a diferencia de otras piezas que ha dejado incompletas por falta de inspiración. Aléjate de mí fluyó de él con una claridad y un propósito impresionantes. Aléjate de mi amor. Yo sé que aún es. Cuando Camila sube al escenario para interpretar sus éxitos, cada actuación de Aléjate de mí y Solo para ti es un renacimiento. ¿Les gustaría que nuestro siguiente video explore Solo para ti? Solo para ti. Si es así, dejen sus comentarios abajo. A pesar de que las letras son las mismas, la banda las vive y las presenta como si fueran completamente nuevas. Esta capacidad de reinvención continúa no solo manteniendo fresca su música, sino que también reafirma por qué estas canciones permanecen como favoritas entre los fans. ¿A quién más quiero? La creación del videoclip Aléjate de mí fue una hazaña artística dirigida por Ricardo Calderón en el Distrito Federal, transformándose mucho más que en un video musical al ofrecer una visión íntima del frenesí de la vida pop. Este proyecto no solo capturó 2 jornadas intensivas de filmación, sino que también incluyó una experiencia única para casi 1000 fans.
convocados para simular un concierto en vivo. Estos apasionados seguidores aportaron una energía palpable y autenticidad, reforzando la conexión entre Camila y su audiencia a través de la música en vivo. ¿A quién más quiero? Ahora hablemos sobre la interpretación y el significado de Aléjate de mí. En Aléjate de mí nos encontramos con una confesión desgarradora envuelta entre melodías que acarician el alma. La canción se inicia con un pedido urgente: aléjate de mí y hazlo pronto antes de que te mienta. Aquí la voz de Mario Dom se convierte en la de un amante atrapado entre el amor y la verdad dolorosa que se debe revelar. Tu cielo se hace gris y yo ya camino bajo la tormenta. Estas palabras pintan un cuadro de desolación emocional, sugiriendo que permanecer juntos solo prolongaría el sufrimiento. Es un acto de sacrificio desgarrador donde el protagonista implora a su amor que se aleje para protegerla, a pesar de que cada fibra de su ser desea lo contrario. Un ángel te cuida y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida. Este verso eleva la narrativa, introduciendo una presencia casi divina que busca guiar hacia la luz a pesar del dolor. Es un llamado a preservar la pureza del otro, incluso a costa de la propia felicidad. Cuando Mario canta "No soy quien en verdad parezco" y "Perdón, no soy quien crees, no caí del cielo", nos enfrentamos a la cruda realidad de la imperfección humana. Admite no ser el ideal que el otro ve, revelando su capacidad de engañar y causar dolor, una verdad que resuena con amargura pero también con una honestidad brutal. ¿A quién más quiero? Bueno, eso es todo por el video de hoy. Si conocen más datos interesantes, curiosidades o tienen enlaces a otros videos sobre Aléjate de mí, no duden en dejar en los comentarios para enriquecer aún más nuestra discusión y dar los créditos correspondientes a esas fuentes. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse de ninguna de nuestras actualizaciones. Antes de despedirme, me gustaría saber qué canción ha tenido un impacto similar en tu vida como Aléjate de mí lo ha tenido para otros. Déjanos tu respuesta en los comentarios. Hasta la próxima y recuerden que la música y sus historias continúan aquí en Acordes Inmortales. Hasta entonces, sigamos explorando juntos el universo musical. Antes ni nos peinábamos, ahora una cosa vanidosa. Yo tengo unas escenas como llamando por teléfono y fue como una recreación de lo que sucedía en la gira. Y en este caso, la llamada era para decirle que la estaba engañando. Se da cuenta que Camila somos personas comunes y corrientes y que a veces nos equivocamos.